El asombroso eslabón de la fe, esa es la palabra que quiero compartir con vos en este día, y saludo a los que nos están viendo por las diferentes redes sociales. Mucha gente se preocupa por el futuro de nuestro país, de Argentina, y cada persona, uno de los interrogantes que tiene en su vida es qué va a pasar con los años que vienen. Y quiero decirte que el futuro, especialmente tuyo, el mío, el de nuestra familia, nuestros seres queridos, y después lo podemos ir ampliando al de nuestro barrio, de nuestra nación, del mundo entero, pero enfoquémonos en el de nuestra familia, al menos, tiene que ver con nuestro presente y con también nuestro pasado. Nuestro pasado influye en nuestro futuro de acuerdo a cómo nosotros lo tomemos o cómo nosotros lo traigamos al presente. Ahora, lo que hoy quiero invitarte a oír y a creer y a que sea parte de tu vida, si no lo es hasta el día de hoy, que el pasado lo podemos nosotros modificar de acuerdo a nuestra manera de verlo, de mirarlo. Hay muchas cosas que no hicimos bien en nuestro pasado, pero tiene que ver con el conocimiento que teníamos. Cada día debemos ir evolucionando, debemos ir creciendo, debemos ir mejorando. Y gracias a Dios que como gente de fe, gente cristiana, aunque ustedes saben, yo creo que no solo los cristianos son gente de fe, sino que todo el mundo, solamente que los cristianos hemos decidido poner nuestra fe, fundamentar nuestra fe en los hechos que están escritos en las Sagradas Escrituras y en la palabra de Dios. Pero hoy quiero referirme, como venimos hablando cada domingo, y vos podés ver en YouTube los mensajes anteriores y el comienzo de esta serie, y que hemos venido hablando acerca de la madre de Moisés y el padre también de Moisés. Ellos eran Jocabed es el nombre de la madre, y el padre Amram. Amram y Jocabed fueron dos personas que no consideraron el pasado como que tenía que ver con su futuro, sino en algunos casos y en otros casos se valieron de cosas que sucedieron en el pasado para impulsarse. Resumiendo, lo bueno que nos sucedió en el pasado debe servirnos para impulsarnos, y aquellas cosas malas tenemos que olvidarlas. Yo no soy lo malo que me pasó en mi pasado, ni vos tampoco, ni somos lo malo que hicieron nuestros padres. Somos lo que hoy decidimos a creer. Ahora, las cosas buenas sí que me motivan, y las cosas buenas que hizo mi familia y que hicieron conocidos míos, y tuyos, por cierto, deben motivarnos para decir, yo también lo puedo hacer. Quiero que comencemos leyendo este pasaje en Hebreos capítulo 11 y versículo 23, porque la fe es un factor importantísimo, fundamental para ver cosas buenas en el futuro. Y vos y yo somos el eslabón que nuestra descendencia va a necesitar para que nos tomen como referencia para que ellos sean gente que vaya hacia adelante, que digan mi abuelo, mi papá, mi tatarabuelo, ellos creyeron, ellos vencieron, ellos superaron, yo también. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido. Por la fe fue escondido. Qué interesante. Por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ya hemos hablado acerca de esto, pero hoy quiero enfatizar en este tema. ¿Qué eslabón importante fueron los
padres de Moisés para el futuro de esa nación. Dios hace referencia siempre a la gente que ha tenido grandes victorias. Por eso Él cuando se encontraba con alguien, le hablaba a alguien, Dios le decía, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Personajes importantes, fundadores de la nación de Israel. Y fueron eslabones importantes para el futuro de esa nación. Muchas personas, podemos hablar de José, podemos hablar del mismo Moisés, de Josué, que en épocas oscuras ellos se levantaron. Y vos y yo no tenemos el deber, no quiero hablártelo como deber, quiero hablártelo como posibilidad. Hoy tenemos la posibilidad, gente de Dios, de en medio de esta pandemia, en medio de la crisis que vive Argentina, de poder ser eslabones de fe, eslabones que le creen a Dios, que hacen lo que Dios dice y triunfan y prosperan y avanzan y crecen para que nuestras futuras generaciones que van a salir o que ya han salido en muchísimos casos, los que ya somos mayores de nuestro mismo cuerpo, ellos puedan tenernos como referencia, así como nosotros hoy, después de casi 5.000 años, estamos hablando de una mujer que fue un asombroso eslabón de fe para que la nación de Israel viviera tiempos increíbles y para que de ella pudiera nacer, como estaba profetizado, Jesucristo, el Hijo de Dios. Podíamos hablar de Samuel, de David. Ustedes que conocen la Escritura saben que todos vivieron en épocas oscuras, grises, complicadas, pero sin embargo fueron eslabones de fe. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y luego el propio José y María. Y en Lucas capítulo 1, versículo 46, hay un texto donde María declaró lo siguiente: Dios, has mirado la bajeza. Yo quiero poner bajeza entre comillas, no es que ella se estaba despreciando, pero ella estaba diciendo la verdad, que soy poca cosa, como un ser humano, poca cosa, y Dios tuviste la maravillosa bendición, compasión de verme a mí, tan pequeña, y que pueda ser bendición para todas las generaciones que me van a decir, bienaventurada María. Y por cierto que eso ocurrió. Quizás nos podamos considerar poca cosa, que quiénes somos. Estoy perdido, como pensó Gedeón. Yo soy el más pequeño de una familia, la más pobre y la más insignificante de Israel. Sin embargo, Dios le dijo, pero vos podés ser el eslabón. Yo estoy viendo que vos tenés capacidad de ser el eslabón para salvar a Israel. Nosotros debemos convertirnos en esos eslabones para bendecir, vuelvo a repetir, nuestras generaciones, o al menos no ser el hilo por donde se corta lo más delgado. ¿Vieron ese dicho que se utiliza para decir, bueno, vos sos el hilo por donde se corta lo más delgado, sos la persona más débil? No, no seas el hilo, al menos sé una persona fuerte por donde ninguna dificultad te vaya a cortar, para que a través tuyo siga corriendo un hilo de fe, un canal de fe para bendecir a los tuyos. ¿Con qué tiene que ver que nos transformamos en eslabones fuertes, eslabones de fe, eslabones de bendición? Tiene que ver con, en primer lugar, una obediencia. Obediencia al mandato de fe, al mandato de Dios y al mandato que tenemos internamente, que nos lleva a querer vencer, luchar, superar
las cosas. Y ese esa obediencia, ese mandato, es un camino, por cierto, solitario, que no lo transita mucha gente. Por eso es que lamentablemente, y yo oro y espero que vos también, y espero que toda la iglesia también. Ustedes me han visto, digamos, no es una crítica, o más bien una crítica constructiva hacia nuestra propia iglesia cristiana evangélica por cómo hemos enseñado cosas que nos han limitado, nos han detenido. Y en esto también tiene algo que ver la Iglesia Católica, enfatizar tanto sobre la pobreza cuando vemos que los propios religiosos viven a veces en medio de una ostentación increíble, con bancos llenos de dinero. Y no estoy atacando a la Iglesia Católica, simplemente estoy diciendo que en Argentina tenemos generaciones de personas que están sin trabajo. Y que en lugar de nosotros guiarles, hablarles para que se transformen en eslabones de fe. Y yo muchas veces le veo que van todos a pedir trabajo, a pedir que le aumenten el gobierno, la ayuda, y en lugar los gobiernos de crear trabajo, crean planes sociales. En lugar de yo acercarme a Dios y poder buscar trabajo, que por cierto lo hay y sobra, porque si vinieron 200.000 venezolanos y están todos trabajando, son cosas que a veces la hemos desperdiciado los argentinos, pero no pasa solamente en nosotros, pasa en Estados Unidos. Ayer me decía una persona, mira, en Estados Unidos no hay mano de obra. Claro, los mismos americanos hay cosas que no quieren hacer y tienen que ir los latinos a hacerlas. Lo que trato de decir es que si como religiosos, católicos, evangélicos, en lugar de enfatizar que alguien se transforme en un eslabón de fe para superar la crisis, nosotros le ayudamos para que siga siendo un eslabón por el cual se pueda seguir transmitiendo la pobreza, no hacemos ningún cambio. Vos de repente debes transformarte en el Gedeón actual, que fue un eslabón que se levantó y le dio la victoria a su pueblo, a su nación. La obediencia de creerle a Dios es un camino solitario, es una transformación que debe pasar en nosotros. Romanos capítulo 2, versículo 2 dice que si nosotros, si queremos ver la voluntad agradable de Dios, tenemos que transformarnos. Y esa es la palabra metamorfosis, que es lo que pasa de la transformación de un gusano a una mariposa. Probablemente haya alguien que tenga alguna mentalidad muy pequeña, pero hoy transformate en un águila, en alguien que obedece quizás solitariamente, que cree solitariamente, que sueña solitariamente, pero que va a ser un eslabón de bendición para su futura familia. También, y dos cositas más, cómo transformarnos en un eslabón de fe, con obediencia, con la conciencia de aprendiz, tener humildad para aprender de otros. Y como te mencionaba, el pasado nos puede ser de mucha utilidad. Y como argentinos tenemos mucha gente en el pasado, San Martín, Belgrano, y no voy a seguir mencionando, pero muchísima gente, el doctor Favaloro más actual, y de cuánta gente podemos hablar, los que nos ayudaron con la vacuna de la poliomielitis, etcétera, etcétera, gente de valor de Argentina que tiene que hacer que nosotros también pensemos, yo puedo hacerlo también. Yo creo que Jocabed, la madre de Moisés, ella recordó en el pasado a José. Y dijimos que mientras vivió José, nada le pasó a la nación de Israel.
Y yo creo que ella, después de varios años que vio que su nación estaba ya en esclavitud, en la miseria, dijo, si Josecito, cariñosamente como madre, se habrá acordado de este muchacho, si Josecito pudo sobreponerse a a todo lo que le hicieron, que no lo vamos a repetir en este momento, yo creo que habrá hablado con su esposo, ¿qué te parece si decidimos tener un hijo a pesar de todo y lo encomendamos a Dios y oramos para que se transforme en alguien que nos saque de todo esto? La conciencia, decir, aprendamos de alguien en nuestro pasado que fue un líder, un eslabón que ha permitido que nosotros vivamos. Y por último, puso una visión de alto impacto, de largo plazo. Es decir, pensemos en los demás. Y pusieron esa misión que recibieron de Dios. Y vos y yo pongamos la misión de bendecir a nuestras generaciones por sobre nosotros mismos. Dejemos miedos, dejemos temores y dejemos cuantas cosas que hoy nos paralizan de lado. Creámosle a Dios y vayamos hacia adelante. Esto es lo que hacen los visionarios. Esto es, yo creo que esto es lo que hizo Rahab, y ella fue una ramera. Ella ayudó a los espías de Israel cuando estaban del otro lado del Jordán para ver si se animaban a entrar o no, o les pasaba como le pasó 40 años antes a la generación que no se animaron a entrar y quedaron varados en el desierto. Y era una ramera. Y sin embargo, ella quedó en la historia porque se convirtió en un eslabón de fe, dejó de pensar en su propia vida pensando en los demás. Y también te podría decir de otra mujer. Y en este caso, muchas veces la mujer que parece más débil, creo que en la historia está llena de mujeres que la han cambiado. Y sé que hoy me escuchan más mujeres que hombres, no importa la edad que tengas, no importa quién seas, transformate en un eslabón de fe para bendecir a tus generaciones que vienen y a las que están presentes con vos. También podíamos hablar de Esther. Esther fue una reina y no pensó en su vida. Y fue un eslabón que salvó de la desaparición al pueblo de Israel. Y este eslabón lo encontramos en cada momento de la historia. Y en este momento vos transformate en un eslabón. No seas simplemente parte de la cadena. No, y bueno, ¿qué va a hacer? Y no puedo hacer mucho. Dios hace algo. Y Dios te puede decir como Isaías. Isaías le pedía a Dios, hace algo. Y Dios le dijo, ¿quién irá por mí? ¿Quién irá por nosotros? Isaías se dio cuenta que Dios le está diciendo, si vos me pedís que haga algo, ¿por qué no lo haces vos? Y es el tiempo de que hagamos cosas. Siempre lo fue. Siempre lo fue. Y este presente es el tiempo que hagamos cosas. David, dice la Biblia, que sirvió a su propia generación y la preservó de males mayores. Y yo creo que males vienen, pero vienen bienes, y vienen victorias y vienen bendiciones. Pero podemos preservar de males mayores convirtiéndonos en eslabones de fe. Ya voy yendo a los últimos momentos de esta palabra. Ustedes se acuerdan cuando vino la destrucción. Yo no creo en que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Creo que eso tuvo que ver con un evento geológico que ocurrió, pero que ese evento geológico fue motivado porque nosotros tenemos
los seres humanos tenemos influencia sobre nuestro planeta, como lo estamos viendo en el día de hoy. Todos los cambios y todas las cosas que ocurren tienen que ver con manipulaciones nuestras. Y en el caso de Sodoma y Gomorra tuvo que ver con la maldad y no voy a explicarte lo que yo creo ahora acerca de la influencia que tienen nuestras acciones sobre la naturaleza. Pero no, eso fue un evento geológico y está demostrado, los científicos lo han demostrado. Pero antes de que ocurriera esa destrucción, Abraham le pidió a Dios, Dios, salva a esta ciudad, a este pueblo. Mira, si hubiera 50 justos, ¿los salvás? Bueno, le dijo Dios, y no había. Después, como buen judío, le pidió rebaja a Dios, 40, 30, 20, 10, y no hubo nadie, no hubo un eslabón de fe que salvara a Sodoma y a Gomorra. Que ninguna circunstancia a vos ni a mí nos inutilice, nos rompa, nos anule de ser los eslabones de fe, porque muchos por nacer dependen de nosotros. Yo creo que los genes que hay en nosotros de fe se transmiten la información hacia nuestra descendencia. Salmos 11:2 dice, su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos, será bendita. Jesús nos salvó. ¿Y qué hablamos de salvación? Fue una transformación espiritual y mental. La salvación significa que nos dimos cuenta que estábamos yendo para un lado equivocado, nos arrepentimos, cambiamos, viramos y estamos yendo hacia el lado correcto. El lado correcto no es el religioso, el lado correcto es el de hacer las cosas valientemente y de otra manera llenas de fe. Somos los eslabones para canalizar esta obra a través de las generaciones. Somos vínculos de fe. Y quiero cerrar leyendo el Salmo 78, algo interesantísimo que resume todo lo que he tratado de decirte. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notifiquen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Hay mucho por hacer. Comenzá a hacerlo a partir del día de hoy. Padre, quiero darte gracias por lo que tú nos muestras en tu palabra, por ayudarnos a creer que podemos ser diferentes, que podemos tener actitudes diferentes, que podemos cambiar las cosas que se ven negativas y que podemos abrir caminos de bendición para los que nos continuarán y para quienes están a nuestro lado también. Declaro en el nombre de Jesús que la generación de los que me ven será bendita y que Argentina será una nación maravillosa que superará las crisis, que
cambiará, Señor, la mentalidad y nos levantaremos juntos y a través y por la iglesia que cree en tu palabra, viendo días extraordinarios y de bendición. Amén, amén y amén. Nos vemos el próximo domingo.